Muy complacido se encuentren por acá en esta disertación sobre el aspecto histórico del derecho procesal penal, una especie de introducción a la historia del derecho procesal penal. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y esta clase está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Procesal Penal. Clases estas que pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo o encontrar la respuesta frente a problemas de derecho penal, derecho procesal penal, derecho penal constitucional, bien sea como público en general o bien sea como alumno. Estoy transmitiendo esto en octubre de 2021. Bueno, estimados, en la pasada sesión, frente a este tema de los antecedentes del derecho procesal penal, nos habíamos detenido, digamos, en el origen helenístico de la antigua Grecia de este derecho procesal penal. Nos habíamos quedado en la disertación, en la concepción que en el derecho de la Grecia antigua, el sistema procesal era un sistema de carácter acusatorio. Era acusatorio puro, puesto que la víctima de delito era la que formulaba cargos e interponía, asumía la relación jurídico procesal penal frente a un destinatario de la misma acción. Ese victimario, ese quien había cometido un delito, y entonces aquello se asumía en tribunales que eran denominados aerópagos, digamos, la demostración más preclara de la democracia ateniense en ese momento. Tribunales conformados por 200, 300, 400 personas. Es decir, la relación jurídico procesal penal era asumida por una víctima, que esa víctima a lo mejor era representada por alguien que ostentaba el actio, el derecho a accionar, porque a pesar que en la comisión de un delito se estaba violando un derecho sustantivo, propiedad, vida, libertad, no todos podían accesar a ese proceso, no todos ostentaban el actio. Pero lo importante a asumir es que era un sistema acusatorio puro, en el sentido que quien iba a decidir, que era el aerópago, pues no instauraba la acción, no asumía una inquisición, una investigación, ni impulsaba esa acción, sino que lo hacía, repito, ese titular de la acción penal. Bien saben ustedes, si la mayoría son abogados o estudiantes de derecho, que el derecho romano tiene mucho que ver en el ámbito del derecho, no solamente sustantivo, sino también de contenido procesal. Por ahí se dice en las universidades que quien sepa bastante derecho romano, bueno, por añadidura le saldría muy bien todo el tema del derecho iusibilista, el tema de los contratos, el tema de las obligaciones, el tema de las personas, pero también la perspectiva procesal del derecho civil. Es decir, no poca cosa se asumía en ese derecho romano frente al contenido adjetivo del derecho, el establecimiento de un proceso. Recuerden ustedes que el primer premio Nobel de literatura que alguien obtiene, un señor Mommsen, lo hace con una obra que se llama Historia del Derecho Penal Romano.
Y es que se suele entender que solamente el derecho romano estaría mucho más vinculado al aspecto civil, olvidándonos que también el aspecto penal juega un papel importante en el ámbito del derecho romano. Recordemos que la manera como se conoce fundamentalmente ese derecho romano sería a partir del llamado Código Justinianeo, ¿ok? De nuestra era, el Código Justiniano, siendo el emperador Justiniano, cuando había establecido el llamado Imperio Romano de Oriente, ubicado en lo que ahora se entiende como Estambul, en Turquía, la Constantinopla de aquel momento, dejando atrás el llamado Imperio Romano de Occidente, que se ubicaba en el ámbito de lo que ahora es Roma. Recordemos que esa compilación que hizo Justiniano de los códices, de las novelas, de las interpretaciones a partir de importantes juristas, ¿ok? Ulpiano, Gallo, Cicerón, es decir, establecía todo un sistema importante, toda una estructura. Quizás cuando se habla de las obras fundamentales de la Roma antigua, quizás la obra, digamos, más importante es precisamente el derecho y lo que ha trascendido del mismo. Recuerden que esa Roma antigua, que se ubicó en el ámbito de la monarquía, el imperio, y la república, el manejo del Senado, en fin, asumió un imperio porque colonizó buena parte de lo que era conocido en la Europa de aquel momento. Las helénicas, es decir, esa Grecia de la que habíamos hablado en la pasada sesión, las Germanias, Alemania, las Galias, Francia, las Hispanias, las Britanias, en fin. Entonces, todo un acertijo, todo un complejo, ¿verdad?, de dominación imperial, de dominación política, pero también de dominación jurídica. ¿Qué pasó en Roma frente al derecho procesal penal? Había una asunción un tanto utilitaria de la manera de ver el derecho. El poder público en aquel momento se dijo, espérate un momentico, ¿cómo es la cosa? ¿Es la víctima la que formula cargo para instaurar un proceso frente a un victimario? Y si esa víctima por alguna razón se ve constreñida por ese victimario, no asume el proceso, bueno, ¿por qué? Bueno, qué sé yo, razones económicas, razones sentimentales. Hay víctimas que se enamoran de su propio victimario. Países enteros que se quedan con el famoso síndrome de Estocolmo, aceptando el secuestro que le hace el propio victimario, y sin hablar de consideraciones políticas, pero ustedes me entienden. Entonces, en la Roma antigua se dijo, entonces, ¿es la víctima la que va a instaurar el proceso? No. No te compro la idea. El poder público tiene que inmiscuirse en la relación jurídico-procesal penal. Es decir, de alguna forma, ese poder público entendió quién va a sufrir por el delito. La viuda del muerto, los herederos, ¿verdad? Los huérfanos. Hubo una vez un alto funcionario público, yo no sé si ustedes lo escucharon por allí, que dijo que cuando a Bolívar se le había muerto la esposa, él y que había quedado huérfano de esposa. Eso lo dijo un alto funcionario público de Venezuela. Y yo después me dice, pero espérate un momentico, ¿por dónde viene este? Porque él dice eso. Entonces, si fue huérfano, es porque se casó con la mamá. Y después me dijeron, no, vale. Lo que pasa es que ese señor nunca ha estudiado, nunca ha pasado por una universidad. Parece que va, pero es a medianoche, ¿no? Entonces, no, señores, recuerden, a la gente cuando se le muere, la madre, bueno, queda huérfano, ¿ok? Se le muere la esposa, bueno, queda viuda, viudo o viuda. Se le muere la suegra,
y queda alegre. Bueno, en fin, pero vayamos al tema. Entonces, en la Roma antigua se dijo la relación jurídico-procesal penal en la que se instaura un proceso va a estar ajeno de la participación del poder público. Con la comisión de un delito, repito, no solamente está sufriendo la viuda y los huérfanos, sino que el propio poder público sufre. Es decir, ¿quién va a poder seguir pagando el impuesto para poder sortear, para poder darle cabida al funcionamiento de toda esta estructura de poder que ya conoce, ha conquistado buena parte de Europa? ¿Cómo hacemos para el transporte del agua? ¿Cómo hacemos para el ámbito guerrerista? En fin, los acueductos, el Coliseo, en fin. Entonces, el poder público se incorpora en la relación jurídico-procesal penal. Fíjate que es distinto a lo que ocurría en Grecia. En Grecia era la víctima la que formulaba los cargos. Y aquí en la Roma antigua empezaron a dividirse las aguas. Empezó a hablarse de delitos de acción pública que le interesa al poder público y delitos de acusación privada, de instancia de parte agraviada, delitos privados que le corresponderá exclusivamente a la víctima que ha sufrido por el delito. A ver, el honor de cada quien, la dignidad, bueno, eso es algo de un atributo absolutamente personal. Si vas a instaurar un proceso por el delito de difamación, ¿quién más que tú mismo que has sido afectado en tu honor? Por ahí hay una expresión que dice, no ofende quien quiere, sino quien puede. Qué sé yo, te ve un menesteroso, te va un recogelata por la calle y te dice, mira dónde va ese ladrón, mira dónde va ese cocainómano. Y entonces tú dirás, bueno, vale, que diga lo que diga. Al loco no se le para, pues, o sea, al que tal, no se le toma en cuenta, pero si te lo dice, qué sé yo, un alumno, te lo dice el de la junta de administración de tu calle, te lo dice un empleado, tú sí tomas en cuenta. La apropiación indebida. Yo te busqué a ti para que tú me administraras los bienes. Él no fue quien vino a mí. Es decir, la inducción a engaño que sustentaría la estafa no es lo que está conformando el hecho. Yo te busqué a ti para que me administrara los bienes y en lugar de administrarlo, bueno, dispones de los mismos y no me los reintegras. Entonces, de alguna forma, la explicación de por qué se dividen esas aguas en el delito de acción pública y los delitos de instancia de parte agraviada. Pero además, como el poder público se inmiscuye en la relación jurídico-procesal penal, empezó a hablarse de los llamados fiscales pretorianos. Los fiscales, ¿verdad?, que de alguna forma asumían el incoar un proceso frente a la comisión de delitos que de alguna forma afectaba al poder público romano, afectaba al emperador fundamentalmente en la realización de los mismos. ¿Qué tipo de tribunales iba a conocer esa causa? Bueno, evidentemente no podía ser los aerópagos de la antigua Grecia. Y entonces, tribunales especiales en el ámbito del derecho penal y se denominaban los cuestores. Los cuestores. Todavía en el derecho italiano, en el derecho procesal penal italiano, los jueces penales de alguna forma se le denominan cuestor bajo el ámbito de ese origen latino de todas nuestras lenguas, con una tradición frente a lo latino, pero también frente a lo jurídico. Es decir, todo lo que se conocía en el viejo derecho romano, de alguna forma, no es novedoso en el ámbito del derecho penal. La trufa, la estafa, el estelionato, el robo, se habla en el derecho penal, animus occidendi, animus necandi, animus laedendi, libelo difamatorio, todo ello en una expresión antiquísima del viejo derecho romano.
Yo sé que alguno estaría ya por preguntarme, pero el sistema procesal en Roma, con esos cambios, ¿ya es de carácter inquisitorio o inquisitivo? Pues no, siguió siendo de carácter acusatorio. Recordemos la concepción del sistema acusatorio. Dos partes que se enfrentan, un sistema adversarial, para que un tercero que no asume la condición de parte decida. Hay un pretensor quien pretende instaurar un proceso y asume esa acción que se plasma a través de una pretensión. Existe esa expresión nemo iudec sine actore, es decir, el actor de alguna forma impulsa el proceso, pero ese tercero decisor, ese juez, a lo mejor no le concede la razón al pretensor, o a lo mejor se la concede, por ejemplo, al que es denunciado, al que es querellado. Por cierto, esa figura también surge, la querella del viejo derecho romano. A lo mejor se la concede al propio pretensor. Es decir, el poder público se apropia de la relación jurídico-procesal penal. Disculpen la interrupción. Disculpen la interrupción. El poder público se apropia de esa relación jurídico-procesal penal porque se apropia del ejercicio de la acción que estaba en cabeza de la víctima en la Roma antigua, pero sigue siendo el sistema de carácter acusatorio. Todavía estamos hablando de un sistema procesal de carácter acusatorio porque son dos partes que se enfrentan asumiendo un tercero decisor la respuesta frente a esa discordancia. Hay un poeta que a lo mejor alguno de ustedes lo habrá leído, algún filósofo, Héctor Pérez, también llamado Héctor Lavoe, un cantante de salsa. Y él tiene aquella canción, todo tiene su final, nada dura para siempre. Es decir, esa pax romana no se mantuvo por mucho tiempo. Obviamente que la caída del Imperio Romano operó con posterioridad a esta compilación justinianea, ¿verdad? Los códices, las novelas, la compilación de Justiniano, que estaba ubicado en el ámbito de lo civil, en el ámbito de lo penal, en el ámbito de lo procesal. Por ejemplo, el tema de los recursos, cuanto appellatum, cuanto devolutum, el concepto de la capacidad a la causa y la capacidad ad processum, capacidad ad causam y capacidad ad processum. Pero toda una serie de principios que surge del viejo derecho romano. Pero sucumbe el Imperio Romano, el derecho romano en realidad no sucumbe de forma definitiva. Algo así como cuando uno barre algo y lo deja escondido debajo de la alfombra. De alguna forma viene un proceso posterior, en los siglos posteriores, ¿verdad?, de esa rehabilitación del derecho romano. Pero lo importante es que, bueno, las invasiones bárbaras, todo aquel otro componente que era colonizado por el derecho romano, como que se revela del norte. Entonces, bueno, Atila, los germanos, los visigodos, o sea, toda una serie de provincias que se encontraban en aquel momento, que asumen una rebeldía y que vienen con su propio derecho y de alguna forma hacen sucumbir a ese viejo derecho romano y sobre todo con el llamado sistema acusatorio. Así se va desarrollando los siglos, ¿verdad?, de nuestra era, del pasado milenio, hasta que llegamos a un año sumamente importante. Es decir, todas estas provincias se asumieron en monarquías, en reinados, y un poco la concepción que se venía manejando durante esa Edad Media, porque le dijimos adiós a la Edad Antigua. La Edad Antigua era la que asumía Grecia, Roma, la cultura inicial hebrea,
esa edad media, alta y baja edad media, hasta que llegamos un poco para achicar la explicación, ¿verdad? Un tanto la idea, la justificación era una justificación de vindicta, de venganza en la asunción del derecho penal, pero sobre todo asumiendo, porque quien resultó gananciosa de toda esta caída, de toda esta demolición del Imperio Romano, fue la fe católica, la llamada Pax Christiana. Y se establece un sistema feudal, un sistema de señores feudales, nobles, condes, varones, ¿verdad? Que asumían el control territorial importante. Digamos, de un sistema esclavista se pasa ahora a un sistema servil, los llamados señores feudales con sus siervos, los llamados siervos de la gleba. Y ahí estaban esos nobles, condes, varones, marqueses, pero también la propia iglesia como gran señor feudal, asumiendo dominios. En el ámbito del derecho procesal y en el ámbito del derecho penal, habría muchas preguntas que hacerse. Uno, ¿el poder público sigue estando inmiscuido en la relación jurídico-procesal penal? Y dos, ¿qué tipo de sistema procesal se iba a entender en el sentido de lograr la sanción frente a la comisión de delitos? Les hablaba yo de los señores feudales, señores que asumían gran dominio de sus extensiones. Los trabajadores, los siervos, le trabajaban al señor feudal. Qué sé yo, le cultivaban 10 patillas y entonces le daban al señor feudal 7, se quedaban ellos con 3, pero además el pago de ese sembradío se le iba a dar por una moneda que iba a ser cambiada exclusivamente en la propia dependencia del señor feudal. Claro que estamos viendo una relación agrícola, rural del asunto, pero también empezaron a estructurarse los burgos, las ciudades, ¿ok? Uno se preguntará, de nuevo, asumo la pregunta, ¿el señor feudal se inmiscuye en la relación jurídico-procesal penal? Por ejemplo, ustedes, si tuviésemos una relación de feedback, que hubiese alguna respuesta, le haría una pregunta. ¿Quién sabe lo que es el derecho de pernada? El derecho de pernada era el que asumía el señor feudal a yacer por primera vez con la dama, con la sierva de su tronío, de su ámbito territorial. Ella podía enamorarse de su noviecito que tuviese de ocasión, pero la primera vez que ella yacía con hombre, se asumía el derecho a la primera noche por parte del señor feudal. ¿Okay? El derecho de pernía, de pernada. Cuando ese señor feudal, por ejemplo, no le gustaba a la dama en cuestión, vaya usted a saber los gustos de ese señor feudal, qué sé yo, le gustaba el hermano de la muchacha en cuestión. Por ejemplo, en la Inglaterra medieval, en las chocitas se ponía una cuadrilla ahí de madera y se decía fornicate under the consent of king, es decir, hacer aquello con el consentimiento del rey. Y esa es la primera palabra. F, fornicate, under, U, the consent of king. Y de allí la expresión, perdóneme la mala palabra, aquella expresión inglesa, fuck, surge de ese diminutivo. Con ella, por esta anécdota que parece un tanto extraña, más o menos te explico que sí, que por ejemplo, detrás de la violación de una dama, no solamente sufría ella en su libertad sexual, sino que quien sufría era el señor feudal,
quien tenía el derecho a yacer por primera vez con la muchacha en cuestión. La explicación un tanto del procesamiento de causas por parte del rey era porque se le concedió al rey la asunción de la creación del derecho bajo el supuesto que era un representante de Dios en la tierra. Es decir, ese rey iba a asumir el enjuiciamiento de causas como representante de ese derecho divino. Imagínate tú cómo se pudiera cuestionar la posible equivocación de un representante de Dios en la tierra. Bueno, hasta que llegamos a un año importante. Llegamos a un siglo, el siglo XIII. Y el año fue 1215. Que no se te olvide nunca ese año. Ese año 1215, casualmente, paradójicamente, ocurrieron dos hechos importantes que transformaron al sistema acusatorio original que se asumía en Grecia y en Roma a un sistema inquisitorio o inquisitivo. Y ese año 1215 es importante porque, por un lado, en la Inglaterra medieval, no sé si ustedes tienen bien clara la idea que existe Europa, pero que frente a Europa, formando parte de la misma Europa, está las Islas Británicas, el Reino Unido, ¿okay? Inglaterra, y al lado tendría otra pequeña isla, Irlanda, dividida ahora en Irlanda del Norte, que todavía pertenece a la Commonwealth, a la Comunidad Británica, e Irlanda del Sur. Pero en esa Inglaterra medieval, en ese año 1215, había un rey, el rey Juan. Y entonces, así como sus colegas en la Europa continental, en Sajonia, en Francia, en España, etcétera, se decía que él era el representante de Dios en la tierra y, entre otras cosas, podía establecer tributo, pero sobre todo podía juzgar. Por cierto, que ese rey Juan, en ese año 1215, siglo XIII, como que no tenía muchos recursos. Es decir, los demás, los nobles, los condes, los varones, tenían más recursos que el propio rey. Es como pasa con el profesor y los alumnos. Ustedes tienen un tronco de teléfono, tienen a lo mejor tronco de carro, que no tiene el propio profesor. Bueno, entonces diría, pero el rey solamente tenía esa potestad política de poder juzgar, entre otros aspectos. Pero el poder económico a lo mejor está ubicado en el ámbito de los señores feudales. De nuevo, repito, marqueses, condes, etc. Y un poco para simplificar un tanto la historia, le hicieron una guerra, una rebelión a ese rey Juan, y los señores feudales dijeron, espérate un momentico, yo no quiero que un representante de Dios en la tierra sea el que me vaya a juzgar. Yo quiero que a mí me juzgue un similar a mí, primus inter pares, alguien similar a mí. Porque ¿cómo le podría yo cuestionar a un representante de Dios en la tierra? Mira, rey, por cierto, como no tenía tierra, la tierra como sustento de poder económico, hasta el nombre se lo pusieron Rey Juan sin tierra, el rey Juan sin tierra. Y entonces lo obligaron a firmar una carta. Me firmas esto, la llamada Carta Magna, 1215. Dos aspectos se pretendía con esa Carta Magna que los señores feudales obligaron al rey Juan. El primero de ese aspecto es la llamada participación ciudadana, el sistema de jurados. El establecimiento de la justicia penal va a surgir de lo que provenga de esa participación ciudadana. La ciudadanía, es decir, los ciudadanos comunes y corrientes, no reyes, no representantes de Dios en la tierra, era lo que iban a asumir un sistema de jurados para el establecimiento de la responsabilidad. Es decir, guilty or non guilty.
el sistema de jurados, pero que se mantiene todavía en muchos países de tradición anglosajona. Inglaterra, los Estados Unidos, buena parte de los países africanos, Nueva Zelanda, Australia, en Venezuela. Cuando por primera vez se publica el Código Orgánico Procesal Penal en el año 1998 y que comenzó a entrar en vigencia a mediados del año 1999, existía el sistema de jurados, la llamada participación ciudadana. Alguien que recibía la famosa call, la llamada para que integrara un jurado. Allí es donde uno entiende, por lo menos cuando yo estudiaba bachillerato, que había esa materia que se llamaba formación social, moral y cívica. En el bachillerato de esos países con tradición de participación ciudadana de jurado, ellos les enseñan el acto de juzgar fundamentalmente. Entonces, eso se estableció en esa Carta Magna. El segundo aspecto importante de esa Carta Magna fue el habeas corpus, es decir, exigirle que se decida sobre la libertad y la seguridad personal de una forma breve, de una forma célere. Aquí tenemos mis dos manos. Aquí está el procedimiento ordinario, con sus recursos, con sus excepciones, con sus solicitudes. Si alguien pierde la libertad, dice que por el procesamiento, por la comisión de un delito, a lo mejor ese procedimiento ordinario me va a servir para dar una respuesta de libertad. Entonces yo apelo, etcétera. Pero aquí yo quiero un procedimiento extraordinario que me dé una respuesta más perentoria, más breve de lo que pueda surgir del procedimiento ordinario. Quiero una respuesta inmediata, un mandato de amparo que me restablezca la libertad si existe alguna violación de algún parámetro constitucional o legal de primera significación. Entonces, ambos aspectos surgen de esa Carta Magna que se le impuso al rey Juan Sin Tierra en la Inglaterra medieval del siglo XIII, 1215. Uno, la participación ciudadana, y dos, el habeas corpus, el amparo en restablecimiento de la libertad y de la seguridad. El año 1215. Pero crucemos el Canal de la Mancha de Inglaterra a la Europa continental y ubiquémonos en el ámbito del continente europeo. España, Francia, Alemania. Casualmente, en el mismo año 1215, una institución que salió gananciosa de todo el debacle del Imperio Romano, que yo les dije que era la iglesia cristiana, todavía no se había dado cismas, no se habían dado divisiones frente al protestantismo de Lutero o el anglicanismo de Enrique VIII en la Inglaterra. La iglesia asumió todo el parámetro académico, cultural, pero sobre todo de procesamiento de causas penales. Y tú preguntarás, ¿qué sabe la iglesia de todo esto? De procesamiento de causas penales. Ustedes, algunos de ustedes que se la dan de muy creyentes, muy católicos. Hoy estamos en la conmemoración del Día de los Difuntos. Cuando ustedes se confiesan, ¿qué es lo que hacen fundamentalmente para que el Padre abra la ventanilla? Bueno, tienen que asumir un rito, decir una palabra. Ave María Purísima, sin pecado concebido, te abre la ventanilla y te lanzas tú a relatar tus pecados. ¿Qué pasa al final? Cuando tú relatas tus pecados, cuando tú confiesas, la palabra confesión, se te impone una penitencia, pero rara la cosa, ¿no?
porque el sacerdote te dice, yo te absuelvo luego de que tú te confesaste, pero esa absolución es si cumples con una penitencia, 20 Ave María, 2 Padre Nuestro. Yo tengo tiempo que no me confieso, pero recuerden que yo me llamo Ángel, pues. Entonces a lo mejor estoy un tanto exonerado, pero bueno, harina de otro costal. ¿Qué sabe la iglesia de eso? Bueno, lo que sabe de la confesión. Por lo tanto, en esa Inglaterra, en esa Europa continental, se crea una institución muy importante que es el Tribunal de la Santa Inquisición. Casualmente, en el mismo año, por lo menos en el ámbito español, ¿ok? En el año 1215, en pleno siglo III. Como el tiempo de esta sesión se me está acabando aquí en la plataforma, recuerden ustedes, mis alumnos, que cada día que tengamos estas clases, una semanal, van a ser 2 sesiones. Entonces, los que quieran se incorporan a la segunda tanda de la sesión de hoy con las mismas coordenadas. Gracias.